Ahora tenemos solera de 2,5 por 1,5, 40 centímetros de largo. Tenemos dos partes, las vamos a unir de esta manera. Nos aseguramos que estén lo más exactas posibles y prensamos. Abrimos un surco en los extremos y al centro, justo en la unión de las soleras. Damos vuelta y repetimos. Ahora aplicamos soldadura en los surcos que abrimos anteriormente. Y desbastamos. Con nuestras soleras unidas, marcamos 7 y 33 centímetros. Trazamos estas líneas para colocar estos bujes, el cual mide 3 pulgadas de largo, 2,25 de diámetro. Lo llevamos al torno para que lo perforaran para colocar un valero lineal de pulgada LMB 16UU. Como pueden ver, ahí se ve la ranura para su anillo de retención. Por el otro lado no cabe. Como pueden ver, la perforación es más pequeña para que le sirva de tope. Entonces hay que llevar el cold roll y el valero al torno para que nos hagan este trabajo. Vamos a colocar uno con el seguro a la izquierda y otro con el seguro a la derecha. Coloco una solera por cada lado y la prensamos. Coloco el buje y para centrarlo voy a usar una lámina de PTR calibre 11 por cada lado. Prensamos el valero contra la solera y soldamos. Para fijar el otro buje vamos a poner los valeros. Coloco una lámina de PTR calibre 11 por un lado. Vamos a usar láminas calibre 26 por el otro. Coloco un cold roll de pulgada. Me aseguro que circule libremente. De no ser así, empiezo a jugar con las láminas calibre 26, una de un lado para el otro o posiblemente por la parte de abajo del buje, según sea necesario, hasta lograr la posición correcta. Prensamos el buje contra la solera y soldamos. Aquí tenemos nuestro contrapeso. Lo prensamos a la mesa y lo nivelamos hacia los dos lados. A este cold roll de pulgada lo llevamos al torno para que le hicieran una perforación de 1/4 por 6 centímetros de profundidad. Le hicieron a 2 centímetros y a 4 perforaciones roscadas para opresor de 5/16. Y el largo no importa, este me había sobrado. Lo coloco sobre el contrapeso, lo centro y marco alrededor con el marcador. Colocamos la plantilla que fabricamos en el video anterior. Coloco una solera de 3/16 y 3 láminas calibre 26 por cada lado. Nivelamos, prensamos, punteamos y soldamos. Cortamos a 6 centímetros del contrapeso y pintamos todas nuestras partes. Como ustedes saben, no tengo forma de grabar el proceso de pintura, así que pasamos directamente al armado de nuestra Smith. Colocamos el valero en el cañón. Hubo un error al momento del trabajo del torno y el valero se va más abajo de lo debido. Por eso estoy colocando 3 seguros en lugar de 1. Los 2 primeros tienen un poco de desbaste porque no cabían. Para evitar esto, especifíquenle al tornero que el valero no debe tener movimiento entre su tope y el anillo de retención. Y así colocamos los 3 valeros faltantes. Coloco un guardacabo de 3/16 y lo cierro con la pinza de presión. En el cable colocamos un casquillo doble de aluminio y lo pasamos por el guardacabo. Lo recorremos hasta que llegue lo más cerca posible al cañón. Ponchamos con la suajadora 3 veces, que son las que caben en el casquillo. El cable mide de aquí, de la perforación, hasta donde termina 2.71 centímetros.
Coloco la escuadra con tornillo de media por 2 pulgadas y media, con la chumacera de pulgada y 1/8. Colocamos rondana plana y de presión y su tuerca. Colocamos el buje de Nylamid en nuestros topes de seguridad y roscamos un opresor de 3/4 por 5/16. Ahora repetimos el proceso de colocar valeros en nuestro contrapeso. Y colocamos opresores de 5/16 por media para sostener el cable. Introduzco los bujes de Nylamid y coloco un col roll de pulgada y media de 2 metros en acero 10-18, con los laterales atornillados al piso, pero con los tornillos un poco flojos, y con ayuda de 2 personas coloco el separador trasero sin apretar las tuercas. Repetimos el proceso con los otros 2 separadores y apretamos los tornillos. Con tornillos de 3/8 por 2 pulgadas coloco la solera inferior de la guía del contrapeso. En el contrapeso coloco un col roll de pulgada de 2 metros y lo llevo a la solera que acabamos de instalar. Atornillamos la solera superior y apretamos. Con tornillos de media por 2 instalamos las poleas, colocando una rondana plana por cada lado del tornillo y una de presión junto a la tuerca. Ahora, mientras una persona me sostiene el col roll, coloco sobre él el cañón armado y el tope de seguridad. Subo los cañones y topes a una altura donde me sea cómodo trabajar. Ahora quito una de las camisas de la barra olímpica y la paso por la chumacera, pasando también los ganchos de placa antiderrapante. Vuelvo a colocar la camisa en la barra . Aquí tuve que darle vuelta a los tornillos, los colocamos con rondana plana por el lado de la cabeza, rondana plana de presión y tuerca por el lado de la rosca. Los apretamos asegurándonos que la barra no toque la placa del cañón, que esté bien centrada en su perforación. Para centrar la barra, la empujamos hacia un lado o hacia el otro hasta que les dé línea con este PTR y apretamos los opresores de las chumaceras. Colocamos una rondana de presión sobre la tuerca y a continuación la escuadra de solera, seguida de su tuerca. Ahora enganchamos la barra y apretamos los opresores del gancho. Ahora llevo la barra hasta el último tope y paso el cable por las poleas. Debe quedar de esta manera. Ahora subo el contrapeso sobre mi rodilla para instalar el cable. Por último, con tornillos de 4 pulgadas por media, con rondana plana por cada lado y de presión por el lado de la tuerca, vamos a instalar los portadiscos.
Colocamos su goma tope y su tapón hongo. Aquí damos por terminada la fabricación de nuestra máquina Smith. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este proyecto, por suscribirse, darle like y compartir. No olviden dejarme sus comentarios con sugerencias para próximas máquinas para fabricar. No se pierdan la próxima semana la primera parte de nuestro rack de poder. Una vez más les agradezco su apoyo. Nos vemos la próxima semana.